Bienvenido a una lección para determinar la ecuación de una línea en forma de intercepto dependiente. La ecuación I igual 1010 más B se llama la forma de intercepto dependiente de una línea donde M igual la pendiente de la línea y B igual el intercepto I de la línea. Tan basado en la información que damos, si podemos identificar la pendiente y el intercepto podemos entonces escribir la ecuación de la línea. Mirando nuestro primer ejemplo queremos determinar la ecuación de la línea que pasa a través del punto con la pendiente igual -3, 5 y luego queremos graficar la línea. Bien, aviso el intercepto y ocurre cuando x igual 0. Así que este punto representa el intercepto y también le damos la pendiente. Así que nos dan todo, necesitamos escribir la ecuación de la línea. B va a ser igual 2, y M va a ser igual -3, 5. Así que ahora sustituiremos -3, 5 para M. Y 2 para B para escribir la ecuación de la línea. Tenemos I igual -3, 5x más 2. Y ahora también pídenos graficar esta línea. Entonces, desde aquí, trazaríamos el intercepto I, 2 y luego, ya que la pendiente es -3, 5, desde el intercepto I bajaremos 3 unidades y derecho 5 unidades. Bajamos 3 unidades porque el numerador fue -3. Pensamos 5 unidades correctas porque el denominador era 5. Así que nuestra línea pasa a través de estos dos puntos y se vería así. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí damos la línea que pasa por el punto y tiene una pendiente de 2. Bien, aviso de que este punto no es el intercepto, y porque la coordinación x no es igual a 0. Sabemos que la línea tiene una pendiente de 2 y pasa por el punto. Así que para este problema podemos sustituir 2 por M. Así que empecemos con eso. Sabemos que I va a ser es igual a 2 por x más B. Ahora, todavía tenemos que encontrar el intercepto I. Pero desde que tenemos un punto en la línea, podemos sustituir 4 por x y -1 por I y luego resolver por B. Así que esto nos daría la ecuación -1 es igual a 2 por 4 más B, y ahora que tenemos un desconocido, podemos resolver para B. Si -1 es igual a 8 más B sustrato 8 hexaneutones ambos lados, esto sería 0. Tenemos B igual -9. Así que ahora sustituiremos -9 para B, así que nuestra ecuación sería, I igual 2x y luego en lugar de escribir +-9, solo podemos escribir 9. Ahora esta línea será un poco más difícil de graficar desde el intercepto I igual -9, que está fuera de la pantalla. Entonces, lo que haremos es trazar el punto dado, que está aquí, y luego, desde que sabemos que la pendiente es igual 2, que podemos escribir como 2, 1. Desde este punto mudaremos 2 unidades y escribiremos una unidad aquí. Y nuestra línea pasaría a través de estos 3 puntos y miraría algo así. Ahora queremos encontrar la ecuación de la línea, pasando por el punto y el punto. Tenga en cuenta que ahora no podemos dar la pendiente, y ni de estos puntos son el intercepto de I. Pero para determinar la pendiente de una línea que pasa a través de 2 puntos, podemos usar esta ecuación aquí para encontrar la pendiente. Llame a este x sub 1, y sub 1, y llamamos este x sub 2 y sub 2. Para que la pendiente de la línea sea igual a I sub 2, y sub 1 es a Newton el numerador. Y x sub 2, x sub 1 hexanewton el denominador. So -3, 3 hexanewtones el numerador y el denominador va a ser -3, 6. Así que tendremos -6 -9 que simplificará a 2, 3. Así que ahora sustituiremos 2, 3 por M. Así que sabemos que debe igual 2, 3x más B,
Y ahora podemos encontrar el interceptor b usando uno de los puntos que sabemos está en la línea. Entonces, si usamos el punto cuando x es 6, debe ser 3. Así teníamos la ecuación 3 igual 2 3 por 6. Que escribiré como 6 1 más b los 3, y los 6 simplifican este cambio a 1, este cambio a 2. Así tenemos 3 es igual a 2 por 2 es igual a 4 más b. Así que ahora restaremos 4 en ambos lados para resolver b, entonces tenemos b igual menos 1. Y ahora que tenemos el valor de b, podemos escribir la ecuación de la línea, va a ser igual 2 3x. Y de nuevo en lugar de escribir más menos 1 solo escribiremos 1. Ahora, para graficar esta línea, trabajaremos el intercepto y de menos 1, y luego porque la pendiente es de 2 3 subiremos 2 unidades. Y a la derecha 3 unidades aquí, y nuestra línea pasa a través de estos dos puntos. Vamos a ver un ejemplo más mismo tipo de problema. Damos 2 puntos. Queremos encontrar la ecuación de la línea. Empecemos por determinar la pendiente. Llamamos este x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Así que la pendiente va a igual y sub 2, y sub 1. Tenemos menos 3 menos 3x sub 2, x sub 1. Eso será 2 menos 4. Bueno. Esto termina siendo menos 3 más 3 2 más 4, que va a ser 0 6 que es igual 0. Ahora, debemos recordar que si la pendiente es 0, esta línea va a ser una línea horizontal. Tracemos estos dos puntos y vea lo que parece la línea, estaría aquí y luego estaría aquí. Tenemos una línea horizontal que pasa a través de igual menos 3. Si regresamos y vistamos los dos puntos, que se dio aviso como ambas coordenadas son igual menos 3, que nos dice que la ecuación de nuestra línea es igual menos 3. Ahora, si no reconocemos esto y tratamos de resultar la ecuación de la manera normal, tendríamos igual 0x más b, y luego usaremos uno de los puntos para sustituir en sí. Entonces, si utilizamos el primer punto, tendríamos igual menos 3 cuando x igual menos 4 y aviso como esto sería 0. Todavía tenemos b igual menos 3, y desde 0 por x es igual a 0 tendríamos la ecuación igual menos 3. De cualquier forma encontraremos la ecuación, pero tan pronto como reconoce que es una línea horizontal sabemos que tendremos una ecuación en forma de igual una constante. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.